Bueno, pues ahora tu libro, El globalismo, ha sido un impacto tremendo. Yo lo considero ahorita una obra de la literatura, de la antropología, filosofía. Impresionante lo que tú has vertido en estas páginas. Y tengo algunas preguntas que hacerte que estoy seguro que van a ser de muchísimo interés, sobre todo para la iglesia, Agustín, cristiana en el mundo entero. No importa la denominación que sea, pero son preguntas necesarias que necesitamos tener las respuestas adecuadas y creo que tú eres un experto en esto. Por ejemplo, la primera, ¿por qué crees que el Estado ha estado asediando en los tiempos modernos a la iglesia? Mira, hay una figura muy interesante del Estado que es la figura del Estado laico. Después de guerras de religión, siglo XVI, XVII, el Estado trata de ponerse como árbitro y desde afuera decir, me constituyo un Estado laico, es decir, no adopto oficialmente una religión, pero garantizo libertad religiosa en la sociedad, en el pueblo. Entendemos desde el Estado, dice el propio Estado, que la sociedad es plural, que en el mundo moderno las religiones son variadas y que la gente al final de cuentas tiene libertad para escoger su tipo de culto o su fe. Bien, esta es la idea del Estado laico. Lo que hemos estado viviendo en los últimos años no es Estado laico, sino que es laicismo, que es la ideología según la cual la persona de fe es un ciudadano de segunda categoría, que si un ciudadano tiene una fe religiosa determinada, tiene que callarse en el espacio público, tiene que autocensurarse. Eso ha generado un problema muy grave en las personas de fe y es que han tenido que mutilar su identidad. Son unas personas cuando entran en la iglesia y son otras personas cuando están en el espacio público. Esto ha sido además alimentado por políticos que a la hora de solicitar el voto popular se meten en las iglesias y dicen yo soy cristiano, yo soy católico, pero una vez que ganan las elecciones se dedican a destruir a las iglesias. Voy a poner un solo ejemplo. Joe Biden en este país ganó mucho porcentaje del voto católico, diciendo que él era también católico y lo primero que hizo cuando asumió el poder de la Casa Blanca fue habilitar fondos federales para financiar abortos en México, en tu país. Entonces, ¿cuántos católicos hay cómplices de eso? Muchísimos. ¿Cuántos cristianos votaron también por Biden? Muchísimos. Entonces, ha habido un quiebre en la identidad del hombre de fe que se concibe a sí mismo como dos realidades separadas. Soy una cosa cuando estoy dentro de una iglesia y soy otra cosa cuando estoy en el espacio público. Eso ha sido funcional para los políticos en general. Un tipo esquizofrénico. Es esquizofrenia pura, totalmente. En tu libro dices, cuando la política se deshace de la ley eterna y de la ley natural, se convierte en ella misma en una autoridad creadora y el Dios moral finalmente es el que acaban adorando. ¿Qué concepto estabas tratando de vertir ahí? Mira, en la Edad Media la idea de la soberanía estaba anclada en Dios. Y habitualmente tenemos la falsa idea de que el monarca utilizaba la soberanía divina para él mismo constituirse en una suerte de Dios sobre la tierra. Esto es cierto para algunos siglos en particular, fundamentalmente el siglo XVII, el de las monarquías absolutas. Pero en la Edad Media, en estricto sentido, o sea, algunos siglos atrás, la idea de que la soberanía estaba en Dios implicaba una limitación del poder político del monarca. ¿Por qué? Porque las personas de fe le daban mayor jerarquía a la ley que venía de Dios, a la ley divina, ley sobre la cual no podía modificar ni sobrepasar aquel que tenía poder político. La ley divina generaba una limitación sobre el poder político, lo mismo que la ley natural. ¿Por la lealtad? Por la lealtad que se tiene respecto de un Dios que ha ordenado cosas. La idea del orden es primero un orden natural, un orden divino, y luego está el orden de los políticos. La idea es que el orden de los políticos no puede mancillar ni el orden de Dios ni el orden de la naturaleza. Eso es lo que se ha quebrado profundamente en nuestro siglo tanto XX como XXI. Hoy, cuando alguien habla, por ejemplo, de un orden natural, prácticamente se convierte en el hazmerreír del momento. La idea, por ejemplo, del sexo. La idea del sexo, es decir, ¿qué más natural que el sexo? ¿Qué más determinado por la naturaleza que la sexualidad de un ser humano? Pues ahí ya ni siquiera queremos comprender que hay un orden natural. Lo que queremos es pensar que ahí hay una determinación normativa humana. Entonces necesitamos una norma humana, como una ley de identidad de género, por ejemplo, para que la persona pueda autoconstruir su identidad de género. Esta es una subversión permanente, insisto, a la idea de que hay un orden natural, para las personas de fe un orden divino, y que la ley humana, en todo caso, está en un escalón subordinado a estas realidades. Exactamente. En tu libro también mencionas, parecería que el Estado no quiere competir con Dios. ¿Qué es lo que actualmente ha estado haciendo al respecto? Parece que ahora quiere apropiárselo primero y privatizarlo después. ¿Qué piensas de esta estrategia globalista? El Estado está desesperado por tener las características divinas. La omnipresencia. El Estado necesita estar en todas partes, necesita verlo todo, necesita hacerse presente en todos los ámbitos. Hasta hace poco tiempo entendíamos que había ámbitos reservados para la intimidad de la persona, para la privacidad del ser humano o incluso para el ámbito del libre juego de la sociedad civil. Por ejemplo,
Una empresa, bueno, no queremos políticos metidos diciéndoles cómo tiene que funcionar la empresa. No queremos normas que estén interfiriendo constantemente en los intercambios libres y voluntarios de los seres humanos. Pero el Estado necesita recubrir todo el territorio nacional. Por ejemplo, otra característica, la omnisciencia. El Estado necesita saberlo todo. Y cada vez hay tecnologías disponibles, más sofisticadas. Durante la pandemia, por ejemplo, el Estado se arrogó el poder de revisar nuestras redes sociales, se arrogaron el poder de usar esa información con fines políticos. El Estado ha tratado de constantemente requerir información, incluso muy sensible, de los individuos, aprovechando una crisis pandémica. Y el otro asunto es la omnipotencia, ¿no? La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, que son rasgos divinos, pues los políticos, en su fatal arrogancia, cada vez los requieren más y más. Pero ahí aparece otra variable, que es la de los globalistas, porque la figura del Estado es una figura territorial, es decir, está definida sobre un territorio específico. Ahora bien, la idea del globalismo es la idea de un poder que se deshace de las fronteras políticas. Es un poder que lo recubre todo, es un poder de escala planetaria, de escala global. Bueno, ahí ya la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia adquieren rasgos mucho más tenebrosos. Claro. Los tres principales atributos de la divinidad, ¿verdad? Exactamente. Son los que el Estado acaba tratando de apropiárselos. ¿En qué se convierte un Estado cuando